¿Qué más, mis panas? Les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio. Para el video de hoy vamos a mostrarle los cambios que se está preparando Formula Drift y que ya nos pasó un comunicado a los pilotos para este año 2026. Quiero pedirles disculpas que no hemos hecho nada en las últimas semanas, mes. Tengo un video que estamos trabajando en él, pero me hace falta un par de cositas y es algo especial que estamos haciendo un par de cambios para este año. Así que vamos a empezar con ello. Obviamente fue un comunicado en inglés, le hice la traducción a español, así que vamos a ir uno por uno con los cambios basado a lo que ha estado pasando. Principalmente es basado en el formato de si vamos a seguir teniendo seating bracket, que es el bracket antes de la competencia principal o es una competencia calificatoria, y una parte de ese formato que quieren volver a lo que es calificación como los años anteriores o antes de los últimos 2 años. Y obviamente hubo un voto entre los pilotos de lo que querían hacer, principalmente para hacerle un resumen de lo que está pasando. Les voy a poner un video de lo que era la calificación antes, que se llama Knockout Qualifying o como calificación de Knockout. Cada piloto da una vuelta, los que mejores puntuación tengan pasan directo. Primeros, creo que son los primeros 20 o 24 de calificación, y después los últimos 6 puestos se le dan a los pilotos que quedan por fuera. Puede ser que sean 12 pilotos más, y los que tengan mejores puntos de esa segunda vuelta son los que pasan para la calificación, en comparación del año pasado, como estaban haciendo, que todos vamos a una competencia preliminar. Básicamente teníamos que ganar una sola batalla y automáticamente pasamos a la competencia principal, pero se terminaba de hacer esa competencia que se llamaba el seating bracket. En esa competencia se batallaba y se hacía como una competencia completa de un top 32, que desafortunadamente nosotros no tuvimos chance, porque ¿qué pasa? Cada vez que tú ganabas a un top 16 quedabas por fuera y no tenías que hacer esa competencia de precalificación, lo cual es bueno ya que siempre estás en la competencia principal, pero es malo porque no te daba chance de manejar y chance de practicar, competir, y lamentablemente pues no tuvimos chance de hacerlo para nada este año. Y el año antepasado creo que nada más fue en la primera, en Atlanta en 2023 o 24, y como ganamos esa ya no nos tocó hacerla más nunca, porque siempre le quedábamos en puntuación por 16 o menor, o creo que 20 o menor. Pero bueno, les voy a leer un poquito más del comunicado. Tras 2 extensas encuestas y largas horas de discusión sobre el formato, la cual todo tándem y lo que gusta o disgusta de este programa, además de repasar las opiniones de los fanáticos según lo que tenemos disponible, hemos decidido realizar un cambio que corresponde directamente a las encuestas capturadas tanto en nuestras sesiones de San Luis como el Town Hall de Formula Drift Seattle. Hablo más cosas de las razones o cómo votó cada quien, pero principalmente los pilotos de Pro, no Prospect, que es lo que corro yo, sino Pro, votaron la mayoría que no querían hacer el seating bracket. Y en lo que es Prospect, que es lo que yo compito, votaron la mayoría que sí preferirían hacer el seating bracket. Seating bracket, como les repito, es la competencia preliminar a la competencia principal, para poder llegar con los mejores pilotos de esa entren a la competencia principal. Por lo tanto, dada la voluntad de cada serie, cambiaremos el formato calificación o qualifying para Pro y mantenemos el seating bracket para Prospect. Obviamente va a ser un poquito diferente. Una de las cosas que, por ejemplo, James Dean decía, y muchos de los pilotos de Pro que querían hacer la parte de calificación, es porque durante la semana de Formula Drift, en la pista donde estamos, nosotros tenemos práctica el miércoles y Pro practica miércoles también. Y ese mismo miércoles Prospect tiene... No, mentira, es solo práctica para los dos. Después el jueves normalmente se hacía el seating bracket de Prospect y el seating bracket de Pro. Ya después que se terminaba eso, el viernes
Pro tenía un día libre, no tenían que hacer absolutamente nada, no manejaban, no practicaban, no hacían nada. Entonces tenían ese corte del viernes porque el viernes se hacía la práctica de Prospect y la competencia final de Prospect, por lo cual Pro ni siquiera tenía que ir. Mentira, sí tenían que ir para firmar los autógrafos, porque el viernes es que se hace el día de firmar autógrafos. Obviamente era chimbo para ellos que iban a estar allá, no tenían nada que hacer en todo el día. Obviamente incrementa los gastos para todos los equipos de tener que estar allá. Se entiende, pues, ya que no es solamente los pilotos, sino todo el equipo que está detrás, los que venden mercancía, los que corren todo, en realidad todas las logísticas. Así que obviamente se entiende por lo cual no querían estar allá sin tener nada que hacer. Y después del sábado normalmente era la competencia de Pro y Prospect no hacía nada, no era para nosotros el día libre. Lo que si nosotros nos queríamos ir, pues nos podíamos ir, no teníamos que estar ahí, ya que no había autógrafos ni nada para los sábados. Esa es una de las razones por la cual Pro quería eliminar la forma que se han estado haciendo en los últimos años. En la misma carta habla después de las discusiones que tuvimos y las votaciones que tuvimos y los ejemplos que cada piloto daba, que nunca fue nada concreto de qué quería hacer la mayoría de las personas. Como que estaba muy dividido todo lo que planteaban, incluyendo el tipo de calificación, ya que hay diferentes tipos de calificación. La que yo les expliqué hace ratico es el Knockout Qualifying, que me parece que es el mejor en cierto punto. Hay una cosa que quieren o queremos que el público entienda, ya que de por sí una competencia de drifting es súper larga, y una de las razones por la cual pensamos o las organizaciones piensan que el drifting no ha crecido tan rápido es por lo largo que es. Obviamente si tú vas a ver un juego de fútbol, un juego de béisbol o lo que sea, son 2 horas, 3 horas máximo. Las competencias de drifting a veces se tardan 6, 8 horas, ya que es todo el día haciendo lo que es práctica, calificación y después la competencia en sí. Los jueces tienen que decidir quién gana, qué puntaje dar. Obviamente hay esos pares durante el show que extienden mucho el tiempo, y es una de las razones por la cual Fórmula Drift está buscando formas para hacerlo más rápido, más entretenido, y que pase todo lo interesante en menos tiempo. Así que mientras más leo, basado a esto lo que dicen, principalmente van para Prospect, lo que yo corro va a quedar específicamente igualito que el año pasado. Y una de las cosas que van a hacer es que quieren hacer calificación de two run, de 2, como que una, te eligen la mejor puntuación de las 2 y ese va a ser tu número de calificación. Pero obviamente la forma que se hacía antes tardaba mucho, ya que los jueces como que tenían que ver, dar puntuación. De la forma que lo quieren hacer ahora es extremadamente computarizado. Me imagino que van a utilizar un sistema como Wall-E, o no sé si han visto lo que hacen en Drift Masters. Cada carro tiene sensor. Hay sensores que notan lo tan cerca que está en la zona, la velocidad, el ángulo, y eventualmente la computadora es la que da la puntuación, no necesariamente los jueces. De todas formas, los jueces van a estar ahí, obviamente, por en caso de que la computadora está decidiendo cosas muy obvias o muy indiferentes que no deberían de ser normal. Pero sí, quieren hacer calificación de 2 vueltas. No sé si serán a la vez o será una y esperan que pase todo el mundo y después la otra. Y ese es el cambio más grande que hemos tenido, que implementar ya lo que es un sistema automático por máquinas o por computadora. Así que vamos a ver cómo va a ser eso este año. Pero obviamente cuando ya es con computadoras y no es con jueces, se hace más definitivo, como que ya sabemos qué es lo que la computadora quiere. Y como pilotos vamos a tratar de hacer exactamente lo que ellos quieren. No va a haber tanto, se vio mejor de esta forma, se vio mejor de aquella forma, sino como los parámetros de la computadora, eso es lo que ella quiere, eso es lo que todos vamos a tratar de hacer. No sé si lo mejorará, no sé si lo empeorará, pero este año vamos a ver. Ahora tampoco sabemos si van a utilizar ese sistema para Prospect o si nada más lo van a utilizar para Pro durante la calificación. Es algo que nos falta ver y vamos a ver cómo lo terminan haciendo. Por último, Ryan, que es el presidente de Fórmula Drift ahorita, dice que obviamente hay muchas preguntas que vamos a tener, y sí, tenemos cientos de preguntas, más que todo basado en qué va a ser ese sistema automático. Todo lo que yo sé, se los digo en este video.
pero todavía no sabemos cómo va a ser el sistema automático. Van a utilizar Wally, que son los que utilizan Drift Masters en Europa. Van a ser uno propietario principal de ellos, que como lo quieren hacer, o hacer algo más maquinario automatizado basado en los jueces, o una forma para que los jueces den puntos. Yo me imagino que van a utilizar el sistema que Drift Masters ha usado, lo que es Wally. Si quieren saber más sobre ese sistema, creo que van a wally.com o buscan sistema de automático de drifting. De verdad que es súper cool. Vamos a poner unos videos aquí de cómo funciona, y como pueden ver los carros que van ya automáticamente después que corres, en verdad puedes ver la corrida en una parte 3D o como de videojuegos, y puedes parar, acercarte, ver qué tan cerca está un carro de otro, la velocidad, el ángulo. Así que creo que es algo que sería bueno para el deporte. Se le quitan más errores de jueces, ya que son cosas que tienen que pasar tan rápido. Y si el sistema es muy bueno, obviamente los parámetros que se le dan mientras va pasando los eventos y mientras se repiten eventos en los mismos escenarios, ya se va mejorando, y errores que se cometieron en un pasado, pues que no se vuelvan a cometer. Últimamente yo me imagino que inteligencia artificial se va a meter para ser jueces de Fórmula Drift, así que si los jueces de ahorita, a lo mejor no van a tener trabajo en un par de años para el drifting. El sistema, el equipo, la fórmula y todos los detalles relevantes van a ser, o lo van a empezar a mostrar en un par de semanas y mucho antes de la primera ronda. Vamos a tener una llamada pronto. Es la llamada que se toma Fórmula Drift con todos los pilotos. Hablamos, decimos las cosas las inquietudes, las cosas que se pueden hacer para mejorar, y ellos nos dicen lo que quieren o están tratando o pensando de hacer. Yo creo que todos los pilotos y todas las personas en la organización están tratando de hacer drifting más divertido y que sea algo que se vea como un partido de fútbol, béisbol o otro deporte que sea súper entretenido. Es muy diferente de lo que son las carreras normales, que si Le Mans, Fórmula 1. Es algo que desde un solo sitio, cuando vas a verlo, normalmente puedes ver todo el estadio o todos los lugares donde los carros pasan. En comparación a Fórmula 1, podrás ver 1, 2, 3, 4 vueltas a lo máximo de esa pista, pero ya después que pasan por ahí, y tienes que estar viendo en una pantalla lo que está pasando, para ver quién va ganando, quién va pasando a quién. Donde estés sentado no te pierdes de nada en vivo, y una de las razones que creo que este deporte va a seguir creciendo y va a ser súper popular es esa, que todo el mundo está en el mismo sitio, todo el mundo está disfrutando de lo que está pasando, se puede hablar sobre ello, y también se puede comparar un poquito con lo que son los piques drag racing o de recto, pero pues tienes muchas más cosas que pasan, no solamente quién gana esta carrera, sino quién se chocó, quién estuvo más cerca de las zonas, quién agarró más velocidad, quién hizo cosas más extremas y más cool, o ese factor X que le puede pasar cuando pasa súper cerca de la pared, o cuando se chocan y se destrozan contra la pared. Así que espero que les haya gustado este video, denle un like, y si se lo pasan a sus amigos que tengan un poquito de interés de drift. Y pues así estamos. Esto es la primera llamada de Fórmula Drift o Memo para el 2026. Si les gusta que haga este tipo de videos, déjenme saber, y voy a seguir haciendo un poquito más de lo que nos digan a nosotros. Se los voy transmitiendo a ustedes para que sepan lo que vaya pasando. Otra cosa que he estado hablando con un par de personas para ver si podemos buscar una forma de anunciar Fórmula Drift en español, ya que obviamente si no entienden el idioma en inglés es un poquito chimbo de estar viendo porque no sabes lo que está pasando. Y al tener personas que puedan hablar de lo que está pasando en español, sería súper cool. Algo que obviamente queremos traer más latinos para que vean lo fino y lo divertido que es este deporte. Así que nada, muchas gracias a todos de nuevo. Ya vienen más videos pronto, ya estamos empezando la temporada de nuevo, y ahí nos vemos. Gracias.